frecuencias que tiene el sistema olfatorio, ¿vale? El sistema auditivo, incluso también el sistema táctil tiene algo similar. Y tenemos que explicar desde acá cómo es que está esa conexión. Nos va a ayudar mucho a reconocer. Porque pareciera que también esa vía como tal nos lleva a más cosas. Hace días me preguntaron de unos que andan haciendo cosas de un museo inmersivo y no sé qué tanto. Y yo les decía que el sistema olfatorio, ¿vale? El sistema olfatorio tendría que estar más aprovechado para generar el número de cosas en las personas. ¿Sí? Entonces, y eso lo han entendido bien desde el marketing, por eso ustedes cuando llegan a unas tiendas como el Palacio de Hierro, como tienen un olor característico. ¿Se ha dado cuenta? Y si usted va al Palacio de Hierro de una ciudad y luego se va a otra, ¿vale? Tiene el mismo olor, ¿vale? Lo mismo pasa en Zara, por ejemplo. Si usted va al Zara de aquí de donde sea y va al de Madrid, huelen absolutamente igual. Es parte de cómo se prepara el ambiente. Eso nótelo. Cuando llegue usted a un sitio, haga más esto del sistema olfatorio. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bien, entonces vamos a ver. Garza Hernández llegó, ¿no? Gleason sí llegó, por ejemplo, el nervio involucrado, ¿verdad? Porque es el primer par craneal, el nervio olfatorio, ¿vale? Ese es el que opera, ¿vale? Del sistema olfatorio, lo único que les voy a decir hoy es que se diferencia del sistema visual en que toda la reacción, ¿vale? Toda la reacción que tiene el sistema visual no puede reaccionar hasta que no tiene una percepción de. Pero ¿saben qué? Con el olfato y con el oído, esos güeyes, ¿no? Esos tienen una vía que nos van a ayudar a reaccionar prácticamente como un arco reflejo. Y de ese modo poder anticiparse, ¿vale? Poder anticiparse a las consecuencias de un evento sensorial, ¿vale? Si usted va caminando por la calle, ¿vale? Y pasa por un baldío, no dice, ay, como que huele a perro muerto, ¿verdad que no? Lo hace al revés, ¿vale? Primero reacciona, ¿no? Huele a perro muerto, ¿vale? A lo mejor a ustedes les tocó cuando eran niños que había una debajo de mi cama hay un perro muerto. Los olores. Vamos a darnos cuenta que derivado de cómo esté nuestra mucosa nasal, puede ser que los olores tengan variaciones y que haya olores que nos resulten más agradables o menos agradables. En algún momento a lo mejor ustedes en procesos, que creo ya saber qué fue lo que pasó, porque hay cosas que yo les digo, ya vieron tal vez que no las vieron, ¿vale? Batallaba un poco para convencer a la gente de las otras sedes que aunque el tema fuera sistemas sensoriales, vista y demás y ese rollo, no se veían en el mismo nivel o no se veían en el mismo terreno. En procesos se veían como un proceso psicológico básico. Y entonces se hablaban de aspectos, por ejemplo, de la vista, se quedaban hasta donde llegaban a conos y bastones. Pero veían cosas como el movimiento aparente, pero veían cosas como la secuencia para poder suponer movimiento, pero veían cosas como hasta de la luz estroboscópica y ese rollo. Y yo creo que por eso es que han quedado fuera algunas cosas como esas. Bien. Pero acá nos dedicábamos a ver qué es lo que pasa en el cerebro para que eso ocurra. ¿Va bien hasta ahí? Entonces, si en procesos vieron algo relacionado o platicaron en algún punto de cómo se pueden categorizar los olores, a lo mejor dijeron que era el olor pútrido, el olor resinoso. ¿No? ¿Eso no lo vieron? No vemos nada.
vimos como eventos aversivos del olfato. Ah, ok, bien. Muchos de esos, a ver, pero luego no se les ocurrió preguntar de qué depende que algo sea aversivo para el olfato. ¿Ah? Ok. Pero pues entonces, ¿por qué? Es que gran parte de las personas no disfrutamos del olor a perro muerto. ¿La que nadie lo disfruta? O sea, nadie dice, qué rico olor a perro muerto. Yo podría vivir en este baldío. ¿No? Porque por esa categorización de olores, ¿no? Sí, porque en Y esa aparte que sabemos categorización que de es olores, los olores pútridos, ¿sale? Los olores pútridos cumplen una función de protección de la especie. No te acerques. ¿no? Sí, claro, porque al momento en el que tú estás en un olor pútrido, tiendes a retirarte porque pareciera que eso es algo más bien evolutivo. ¿Vale? Es algo más bien evolutivo. Es un olor que estaría dado a algo que te podrá causar daño. ¿Sí? Pareciera que es más bien evolutivo. Entonces, eso de los olores pútridos. Hay olores como el olor resinoso, que es el olor como de la madera. Busquen si, aunque eso va a ser accesorio, ¿vale? De cuáles son las clasificaciones de los colores, así como tenemos clasificación para los sabores. Dulce, amargo, ácido. En los olores también hay otro que es el floral. ¿Sí? Y que se darán cuenta que que pareciera que el pútrido, sí, la mayor parte de nosotros lo va a evitar, ¿vale? En una muy buena parte. Y los olores florales, habrá quienes los eviten y habrá quienes los busquen. Los olores resinosos igual. Los aromas agridulces también. Ahí parece que se van ya mezclando. ¿Va bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, el sentido del olfato en principio es netamente químico. Que no se nos olvide qué es lo que tenemos que resolver de cada uno. Células nerviosas especializadas. Células especializadas para la recepción. Fíjense bien. En el epitelio olfatorio vamos a encontrar neuronas sensoriales olfatorias que van a atravesar los axones, la lámina cribosa del hueso etmoide de la base del cráneo. El hueso etmoide de la base del cráneo. Este es un hueso poroso que permite la entrada. Déjame pongo mejor el puntero. Ando batallando si estoy acá o de acá. La lámina, esta es la lámina cribosa del hueso etmoide, ¿vale? Va a atravesar para llegar al bulbo olfatorio. Entonces vamos a ver. ¿Se acuerdan que en el sistema visual dijimos la retina? La retina contiene las células nerviosas especializadas o las células especializadas para la vista, que eran los conos, bastones y las células horizontales. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Pues el epitelio olfatorio es al olfato lo que la retina es a la vista. ¿Sí? ¿Ya lo entendimos? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que las células receptoras especializadas tienen su ubicación en el epitelio olfatorio. ¿Sí? ¿Va bien hasta ahí? Enseñes a hacer ese tipo de ejercicios para sintetizar información. Es decir, esto es a tal como esto es a tal. No sé si se acuerdan que en el examen de... Porque es el primer par craneal, el nervio olfatorio. El nervio olfatorio, recuerden que está encima de la base del cráneo también y debajo de la corteza orbital. El olfato tiene, ¿saben qué yo les decía? ¿Por qué ante un olor
Primero reaccionamos y luego decimos qué es. ¿Se acuerdan que platicamos eso? Y decíamos, pues es que hay una explicación, y es que el nervio olfatorio tiene una conexión directa hacia la amígdala. La amígdala es una zona de neuronas que está en el interior del temporal, que es particularmente reactiva ante cosas que pueden ponernos en alerta, sea porque están a favor o en contra de la supervivencia. Es una especie como de alarma. Yo la amígdala siempre me he imaginado como si fuera una alarma muy específica. O sea, de entrada te dice ponte al tiro. ¿Para qué? Se para la chingada, pero tú ponte al tiro. A ver. Cosa que ocurre en todos y cada uno de los procesos emocionales, por ejemplo. Bien. Y esa es una vía directa, y que podríamos llamarla como la vía corta. La vía larga, pues es la que va hasta el tálamo, como hacen con todos el resto de los sistemas. ¿Cuál es el núcleo talámico del sistema olfatorio? El núcleo medial dorsal. Esa palabra se ve muy aparatosa, ¿verdad? Núcleo medial dorsal. Y si yo les digo dorso medial, les estoy diciendo lo mismo. Usted lo que tiene que hacer es razonarla. ¿Vale? Ok, para razonarla, ¿cómo le vamos a hacer? Primero, ¿ya vieron la forma que tiene el tálamo? Es como si fuera vamos a representarla hasta con un puño. ¿Vale? De hecho, desde ahorita les digo que hay un acordeón que directamente yo no tengo problema que usted lo traiga, ¿vale? Que tiene que ver con estos núcleos talámicos. ¿Qué es lo que hace la gente? Se pone, por ejemplo, una letra O aquí. ¿Por qué hay una letra O? ¿Vale? Para que le recuerde, o una nariz, ¿sabes? Se han dibujado hasta una nariz, ¿vale? Para saber cuál es el del olfato. Porque fíjense bien, el tálamo, o sea, hay tálamo derecho, tálamo izquierdo, ¿vale? Si decimos que algo es medial, es que va hacia la línea media. En este caso, pues hacia el otro lado, ¿no? Entonces dice núcleo medial dorsal. La parte del dorso, la parte del vientre. ¿Por qué? Porque nuestro neuroeje está doblado. Al estar así, nuestro neuroeje, claro, si estuviéramos en 4 patas, estaría así. Que es lo que pasa, por ejemplo, con perros, gatos. Para ellos, el dorso y el vientre queda más cerca del suelo que el dorso. Para nosotros, pues, al quedar doblado, ¿vale? Al hacer este doblez, esto es dorsal, esto es ventral, esto es ventral, esto es dorsal, porque está el neuroeje doblado. Entonces, hacia la línea media, hacia el dorso. Ese es el núcleo medial dorsal o dorso medial. Si le digo dorso medial o medial dorsal, le estoy diciendo lo mismo. Eso para que no se le olvide. Esto es, no se aprenda la palabra, apréndase cómo está ubicado. Ahorita vamos a ver otros más y van a ver que sí les va a servir el tener la referencia, ¿vale? Dorso medial. Ese núcleo dorso medial del tálamo va a lanzar axones hacia la corteza piriforme, que ahorita vamos a ver dónde está, pero por lo pronto a ese tirado de axones le vamos a llamar ¿cómo le vamos a llamar a ese tirado de axones que viene desde una zona talámica? Eso, radiación ¿qué? Radiación olfatoria, bien, eso justo, ¿sale? Los axones que van desde el núcleo medial dorsal del tálamo hacia la corteza piriforme serían la radiación olfatoria. La corteza piriforme la vamos a encontrar nada más y nada menos que en zonas ya más bien del lóbulo límbico, que es esta zona de aquí, la corteza piriforme. Esa corteza piriforme corresponde a la corteza olfatoria primaria. Y al igual que con las otras cortezas primarias, ella nomás recibe y el resto de cosas le dicen, pues nos llegó este pedo. ¿Qué onda? ¿Vale? Y entonces estas las empiezan a hacer la corteza periurinaria, la corteza entorrinal, que serían las zonas secundarias, estarían dándole una percepción a eso.
Y las cortezas terciarias, ya más acá, por ejemplo, del bolo temporal, son las que van a relacionar eso que llegó, que se representó como olor, con otro montón de cosas vistas, con otro montón de cosas previamente accedidas. Lo que decían hace rato, que dependía de la experiencia. Ahí está la dependencia de la experiencia en las zonas terciarias. Siempre que escuchen la palabra de experiencia, ¿vale? Es que tuvo que haber tenido la experiencia de lo que están pensando en el cerebro, son zonas terciarias. Ven que la semana pasada estuve en un congreso de la Sociedad Mexicana de Neuropsicología. Si les soy sincero, a mí no me gustan los congresos. Pero esta vez me di la oportunidad de ir a las conferencias, dos de las conferencias cuando menos. Una de las conferencias la dio un neuropsicólogo cubano que fue presidente de la asociación de la APA, la Asociación Americana de Psicología. Puente se llama, Ricardo Puente, es un cubano. Y entonces, una de las cosas que dijo, que claro, que fue muy bonito en la conferencia, es la siguiente frase. La psicología es una rama de la neuropsicología. Y eso fue muy bonito porque pues, todos de ahí nos dedicamos a la neuropsicología. Y la razón para decirlo es la siguiente. Libros, por ejemplo, como los de Luria, o libros incluso como algunos más de Wilhelm Wundt, incluso hasta libros de Lacan, Freud y esas cosas, una muy buena parte se la dedican a hablar del cerebro. Nosotros tenemos ahí abajo un libro. ¿Cuáles son las células especializadas del olfato? Neuronas olfatorias. ¿En dónde están? Están en el bulbo olfatorio. No, más bien en el epitelio olfatorio. El bulbo olfatorio ya es nervio olfatorio, que es la segunda cosa que tienen que ver, ¿verdad? El nervio. ¿Cuál es el núcleo talámico? Núcleo medial dorsal. Muy bien. ¿Cuál es la radiación? Acciones que van desde el núcleo hasta la corteza. ¿Pero de cuál núcleo? Medial dorsal. Hacia La corteza piriforme. la corteza piriforme. Bien. ¿Cuál es la corteza primaria? La corteza piriforme. La corteza piriforme, que encontramos ubicada en qué lóbulo. Límbico. Temporal. No, límbico. Límbico, sí. A esa zona ya el límbico. Acuérdense cómo está, ¿vale? El temporal es prácticamente lo externo, lo que está hacia la parte del mesial, ¿vale? Una muy buena parte ya es corteza límbica. Esa más bien está en la corteza límbica. ¿Ah, bien hasta ahí? Ya somos unas chuchas pereras para explicar el sistema olfatorio. Si llegara un niño de 5 años y les dijera, ¿por qué podemos oler las cosas? ¿Qué le podría explicar a usted? Ojo, niño de 5 años. Si usted se da cuenta que algo le puede explicar a un niño de 5 años, créame que está en los mejores niveles de comprensión de un tema en específico y particular. Siempre con un niño de 5 años. Porque resulta de que el niño de 5 años tiene poco acceso a algunas experiencias que los adultos ya tenemos. Y entonces poder explicarle con algo sencillo de cómo pasa, o si